8 de la mañana con 43 minutos y es momento de hacer nuestra segunda entrevista. Ya nos acompaña aquí en nuestros estudios de Visionarias Ana Karen Gómez. Ella es abogada de María Salomé Ludeña, la vicealcaldesa del cantón Celica de Loja. Y con ella vamos a hablar acerca del proceso que inició María Salomé por violencia política en contra del alcalde del cantón Celica, precisamente Osvaldo Román. Ana Karen, bienvenida a Vis a Vis de Noti Hoy. Muchísimas gracias, buenos días y gracias por esta invitación. Ana Karen, sabemos que María Salomé, ella vino precisamente hasta acá a Visionarias para contar su caso de violencia política, pero queremos saber cómo avanza. Sabemos que hoy se iba a realizar una audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral, sin embargo fue diferida, precisamente porque el alcalde Román puso un certificado médico, pero queremos saber cómo avanza este proceso de violencia política. Bueno, este es un proceso que ha tenido ciertos inconvenientes desde un inicio. Se presentó la denuncia, en un inicio nos trataron de archivar la misma en razón de las copias certificadas, porque las copias certificadas que se entregaron fueron certificadas por el Consejo de la Judicatura, ya que eran copias utilizadas dentro de un proceso de acción de protección. Se apeló el auto de archivo, se ganó el auto de archivo, admitieron la denuncia y una vez con la admisión a trámite ya se señaló la audiencia para el día de hoy. El día de ayer, a mediodía, el alcalde solicitó diferimiento en razón de adjuntar un certificado médico y la audiencia se difirió para el 2 de agosto, es decir, de hoy en 8. Ana Karen, pero hagamos un resumen. ¿Por qué María Salomé empieza este proceso de denuncia de violencia política? Ella fue elegida como concejala en el cantón Celica y era la única mujer dentro del consejo de la alcaldía del cantón, y como vicealcaldesa ella fue destituida de su cargo. ¿Por qué empieza este proceso, María Salomé? Ya, en primer lugar, el Código de la Democracia, a raíz de sus reformas en el año 2020, incluye a la violencia política por razones de género como una infracción electoral muy grave. Esta infracción se basa principalmente en los hechos que limitan o restringen de manera arbitraria el ejercicio de las funciones de las mujeres elegidas para ciertos cargos. En el caso preciso de María Salomé, en efecto es la única mujer del Consejo Municipal, pero adicional a eso, ingresó también con la misma organización política del alcalde, de otros concejales, tenían como fuerza política en el consejo y fue elegida de manera inicial como vicealcaldesa. ¿Qué pasa en el transcurso precisamente ya del ejercicio del poder? Que esperaban de ella una actitud como la que se espera por lo general de las mujeres, una actitud sumisa, que acepte todo lo que se diga, vote todo lo que diga el alcalde a favor y que no fiscalice. Entonces ya empezó a ser molestosa para el alcalde, entonces el alcalde inició ya también una campaña con los concejales en donde iba uno por uno ofreciéndoles la vicealcaldía a cambio de sacar a María Salomé. Pero lo que no contaban era con que María Salomé ingresó con una ordenanza cuyo tiempo de permanencia en funciones establecía que el vicealcalde o vicealcaldesa se quedaba 4 años. Entonces ellos, lo que primero hace el alcalde es iniciar un proceso de reforma a la ordenanza en donde se limita el tiempo de funciones del vicealcalde o vicealcaldesa para proceder después a destituirla a ella de ese cargo. En ese sentido, esta acción es una acción que va contra los principios generales del derecho, que es la irretroactividad de la ley. No podía aplicar esa ordenanza para María Salomé, sino que tenía que aplicarse a futuro. Sin embargo, lo hicieron. Por eso es que la primera acción fue una acción de protección en donde también presentó un certificado médico el alcalde para no ir a la audiencia y que se difiera la audiencia. Finalmente, la acción de protección determinó que se había vulnerado el derecho a la seguridad jurídica de María Salomé y ordenó su restitución al cargo de vicealcaldesa. Sin embargo, a pesar de su restitución, el alcalde desde ese día no le asigna las funciones de vicealcaldesa y para todo lo que tiene que mandar o lo que debería hacer el vicealcalde o vicealcaldesa en este caso, él utiliza al concejal que quería dejar de vicealcalde o inclusive a otros funcionarios del municipio que no tienen nada que ver con el consejo. De manera que sigue limitando el ejercicio de las funciones de María Salomé, ya no a través de herramientas jurídicas como la ordenanza, sino ya de actitudes y de violencia simbólica. Para todos los eventos del municipio, María Salomé no es tomada en cuenta, la persona que está tomada en cuenta es otro concejal, entonces de cierta manera la sigue eliminando del espectro público.
Ana Karen, el alcalde Osvaldo Román estuvo aquí en nuestros estudios la semana pasada y yo le pregunté precisamente sobre este proceso de violencia política que lleva María Salomé. Y claro, él lo que nos dijo fue que María Salomé está buscando nuevamente las elecciones ahora en el 2023 y que por eso ha empezado este proceso en su contra. Ustedes precisamente también como una réplica nos pidieron este espacio, entonces queremos saber justamente... Sabemos que María Salomé no tiene acceso a la información. ¿Qué otras actitudes o qué otros procesos han visto por parte del alcalde? Bueno, en primer lugar, y aclarando eso, María Salomé no está en campaña política. Al contrario, quien está en campaña política es el señor alcalde, que ahora quiere ser prefecto de la provincia. Y él, en expresiones públicas, ha manifestado que si le toca renunciar, no podría dejar la alcaldía en manos de la que le corresponde, que es en este caso María Salomé. Adicional a eso, hay un montón de hechos también. María Salomé en un inicio estaba a cargo del departamento social, que es lo que antes se conocía como el patronato. Sin embargo, él de un día para el otro le retiró este encargo, no le permitió tampoco rendir cuentas en su momento, inclusive cuando esta dirección o este departamento manejaba cierto dinero por la recaudación de eventos como la colada morada y ese tipo de cosas en los que se estuvo encargando esta dirección. Se le quitó el encargo sin permitirle justamente hacer un proceso de rendición de cuentas, cosa que ella solicitó a través inclusive de una sesión de consejo, petición que fue ignorada por completo por el alcalde. Además que la ordenanza que fue tramitada en una comisión especial, una comisión, porque María Salomé forma parte de la Comisión de Legislación. Entonces, procedió a crear una comisión especial con los 2 concejales que le apoyan al alcalde y un funcionario municipal, sin ningún otro concejal. Entonces, todos los hechos que han venido dándose alrededor de estas actitudes son hechos irregulares que van en contra de las normas y precisamente muestran una clara intención de limitar simplemente el acceso a las funciones que le corresponden a María Salomé. Y es importante evidenciar estos casos sin señalar culpables porque precisamente por eso hay un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral que está en marcha. La audiencia estaba fijada para hoy, pero hubo un diferimiento por pedido y una presentación de un certificado médico del alcalde Osvaldo Román. Pero te digo, Ana Karen, es importante evidenciar estos casos porque suceden en el país y es importante que la gente conozca que hay casos de violencia política. Precisamente este miércoles a las 9 de la noche nosotros vamos a hablar en Sexto Sentido, Janet, con varios panelistas, entre ellos Wilson Merino, Daniela Chacón y también Carolina Jaramillo, sobre los jóvenes en la política. Y Daniela Chacón decía que es casi un suicidio ser joven y además mujer ahora en la política ecuatoriana. Cuéntanos qué otros procesos de violencia política están en marcha acá en nuestro país, cómo avanza ahora que tal vez las mujeres en la política han alzado su voz, han empezado estos procesos. Tú como parte de Mega Mujeres también. Precisamente nosotros a nivel nacional podemos tener mayor acceso, por ejemplo, a las redes sociales y para nosotros la única violencia política lamentablemente que suele pasar y que suele verse pública es la que suele pasar en la asamblea o a veces en órganos del ejecutivo, pero la democracia se da en los GATS, son el reflejo precisamente de la política, de nuestra política, son las personas a las que elegimos para que ellos sean los representantes en cada sector de nosotros. Sin embargo, en estos sectores han estado bastante acostumbrados a que los representantes sean hombres en su mayoría, quienes estén en el consejo sean hombres en su mayoría. Hay muchos consejos en los que existe una sola mujer, hay consejos en los que no existen mujeres, inclusive en las últimas elecciones, y por eso el Código de la Democracia también tiene reformas que impulsan las candidaturas femeninas. Entonces, en las siguientes elecciones seccionales nosotros vamos a poder ver cómo las organizaciones políticas se adecúan precisamente a este cambio de normativa. Y nosotras, a raíz de ciertos casos, hemos tenido la oportunidad de conocer varias mujeres que se encuentran desempeñándose en los GATS, ya sean parroquiales o ya sean municipales, inclusive provinciales, que tienen diferentes casos de violencia política. El día viernes recibimos la primera sentencia en segunda instancia, es decir, ya no tiene recurso alguno, de Nancy Muñoz, quien también me parece que estuvo aquí contando su historia. Nancy es una vocal de una junta parroquial
que en primer lugar el presidente de la Junta trató de hacer un proceso de remoción de manera irregular, proceso de remoción que fue negado por el Tribunal Contencioso Electoral, y posterior a eso se negó a pagarle los sueldos por casi 11 meses. 11 meses sin recibir sueldos, a pesar de que ella inclusive estaba embarazada y tuvo que cursar un embarazo de alto riesgo. Posteriormente, a través de una acción de protección se consiguió el pago de los primeros 9 meses, pero él se negaba a pagar los otros 2 meses en razón de que él decía que le había removido 2 meses hasta la absolución de consulta del TCE, según él le había removido, y que esos 2 meses él había posesionado a su suplente y que ya le pagó el sueldo al suplente, y se negaba a pagarle esos 2 sueldos, además de que le sacó del IES. Entonces, una actitud completamente arbitraria que uno pensaría que no puede suceder, porque a fin de cuentas son personas que manejan presupuesto del Estado. Sin embargo, ventajosamente ya la justicia también nos ha dado la razón en ese sentido. Esa sentencia se ejecutaría el día de mañana, ya no tiene recurso alguno, y a partir del día jueves el presidente de la Junta pierde sus derechos políticos por 2 años. Y además le toca cancelar una multa estatal que ordenó el Tribunal Contencioso Electoral, y ciertas medidas de reparación como la capacitación obligatoria para en estos temas para la CONAGOPARE, porque es necesario resaltar también que, si bien es cierto, hay muchas mujeres que están con nosotras ahora como organización, ayudándolas a pelear por sus derechos. Quienes actúan en representación de los denunciados por lo general son los órganos como la AMO o la CONAGOPARE, que son organismos que se supone que deben mantenerse imparciales y ser los primeros en denunciar este tipo de hechos. Vamos a pedir una entrevista entonces también con estas organizaciones para saber qué pasa en estos procesos de violencia política. Gracias, Ana Karen, por acompañarnos hoy aquí en Vis a Vis en Noti-Hoy. Ella es abogada de María Salomé Ludeña, ella es vicealcaldesa del Cantón Celica en Loja. Ella ha iniciado este proceso de violencia política y vamos a ver qué sucede el 2 de agosto, que es esta nueva audiencia, para saber cuál es la resolución final. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted.